Sean bienvenidos una vez más a un estudio, el último estudio del libro del Éxodo, donde llegamos por la gracia y misericordia de Dios. El quien les habla, Fernando es mi nombre, soy de Bolivia y estamos impartiendo estudios para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de las ovejas que Cristo ganó por su sangre preciosa, ¿no? Entonces estamos edificando, consolando, exhortando, trayendo la palabra de Dios de manera más profunda, tratando de ver la Biblia en un estudio expositivo, a profundidad, para poder aportar al creyente una madurez en cuanto al estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Llegamos al final del Éxodo, ha sido un recorrido muy hermoso viendo la esclavitud en la cual se empieza el Éxodo, el faraón que se levanta, que no conoce a los hebreos, que lucha contra ellos, la matanza de los primogénitos hebreos. Vemos también cómo Dios preserva a un hombre que él escogió llamado Moisés y que nació en las aguas, salvado en el agua, perdón, y rescatado por la hija del faraón, crece con una educación distinta a sus compatriotas, a los hebreos, a sus hermanos hebreos, crece con un conocimiento, lee, estudia, tiene acceso a ese tipo de cosas, crece en el palacio como un hombre que tenía privilegios, pero él en su corazón nunca se sintió egipcio, ¿no? Las riquezas de Egipto, la paganía de Egipto, los deleites de Egipto nunca se unieron al corazón de Moisés, quien en su adultez, ya casi llegando a los 40 años, él decide estar a favor del pueblo, libertar al pueblo, pero Dios le diría que eso sería un proceso, que aunque Dios tenía el plan de libertar a los hebreos y que Moisés iba a ser el libertador, pero no era el tiempo ni tampoco la manera de Dios. Entonces, Dios prepara a Moisés otros 40 años en el desierto en Madián, donde tiene una esposa, tiene sus hijos y ejerce el oficio de pastor para que Dios lo utilice, hablando con él en una zarza ardiente, y empieza la travesía de la liberación de los hebreos de la nación de Egipto. Dios impone su poder ante los dioses egipcios con 10 plagas y la décima sería la fulminante, ¿no? Entonces pasan muchas cosas como el cruce del Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, etcétera. Y posteriormente Dios hace un pacto con Israel para darles la identificación como el pueblo escogido de Dios, ¿no? El pueblo que Dios escogió para que ellos fueran portadores no solamente de la voluntad de Dios en cuanto a las demás naciones, sino también que a través de ellos puedan las demás naciones conocer a este Dios de los hebreos, ¿no? Pasa el Dios de Abraham, Isaac y Jacob a llamarse el Dios de los hebreos, ¿no? O el Dios de Israel, ¿no? Entonces, como las naciones lo van a conocer, sería en ese título, ¿no? El Dios de Israel, ¿no? Porque defiende a Israel, provee a Israel, tiene un pacto con Israel, es misericordioso con Israel, perdona consecutivamente a Israel, y las naciones van a ver eso, ¿no? A lo largo del Antiguo Testamento, que Dios preserva por misericordia a un pueblo que, como diría Dios y el mismo Moisés, va a ser un pueblo de duro servicio, ¿no? Llegamos a la parte de final del Éxodo, donde vamos a ver un poco del tabernáculo que ya Dios había hablado en el pacto que le da en el Sinaí, donde le estaba dando las especificaciones, pero ya aquí en la renovación del pacto, Moisés empieza que la construcción del tabernáculo. Así que, sin más, sean bienvenidos, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 35 y hoy culminamos hasta el capítulo 40, ¿no? Que tiene el libro del Éxodo. El tabernáculo y el mensaje de Dios. Muy bien, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en Éxodo capítulo 20 para adelante, en el capítulo 25 y 26, Dios le detalla lo que él quiere y Dios quiere que se le haga en medio del pueblo un tabernáculo, ¿no? Una casa de reunión, que se le haga un templo o un santuario, como también lo va a decir Moisés en Deuteronomio, ¿no? Entonces la palabra santuario viene también deriva de la palabra santo. Dios está diciendo que hagan un lugar santo para Él, porque Él quiere descender, quiere estar con su pueblo, ¿no? Y no solamente quiere estar con su pueblo, sino también quiere comunicarse con su pueblo. Ya hemos visto en el Génesis y aquí en el Éxodo que Dios ha escogido a la nación de Israel
por la promesa y el pacto hecho a su padre, ¿no? A su patriarca, que es Abraham, continúa con Isaac y continúa con Jacob. Dios siempre quiso que este pueblo de Israel tenga comunión con él. Dios constantemente está mostrando su gracia, su amor y también quiere que la nación entienda quién es él, el poder, su gracia, su amor, su benignidad, pero que también es un Dios de ira. Y en la travesía entre la comunión o la relación Dios e Israel, Israel constantemente está fallando a Dios, ¿no? Hasta que llega un punto en que Dios quiere destruir a la nación de Israel, pero Moisés intercede haciéndole memoria a Dios que se acuerde del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios entiende eso y por amor a los patriarcas va a seguir cumpliendo la promesa que hizo Abraham en Génesis capítulo 12, una gran nación, una tierra prometida y que también de esa nación será bendecida y que será bendición también a las demás naciones. Dios quiere cumplir esa promesa, aunque Israel está con un corazón duro. Y en Éxodo capítulo 20 para adelante les va a dar las ordenanzas que Dios tiene de manera oficial a la nación de Israel para que sea el conducto o el estatuto, la norma o los principios en el cual la nación de Israel se iba a conducir a lo largo de la travesía tras llegar y conquistar Canaán, ¿no? Que sería posteriormente con Josué. Muy bien. Uno de los mandamientos o principios que Dios da es que Dios quiere morar con el pueblo y dice, mira Moisés, haz un tabernáculo, haz un campamento, haz un santuario para que yo pueda habitar en el pueblo, yo pueda estar en medio de mi pueblo, ¿no? Tenemos el deseo de Dios de siempre querer estar con su pueblo, comunicarse con su pueblo, recibir las alabanzas del pueblo, la adoración del pueblo y también la gratitud del pueblo, ¿no? Entonces, Dios quiere hacer eso, pero ya no de una manera que cause ese temor como causó cuando descendió la Shekinah en el Sinaí y los hebreos dijeron, no, no queremos saber, oír la voz de Dios porque tenemos temor de que esa voz nos pueda eh, fulminar o liquidar o matar, no tenían el temor de eso. Entonces Dios quiere que se le haga un tabernáculo para que en ese tabernáculo Dios more y los hebreos, los judíos puedan acercarse a Dios y va a designar para eso sacerdotes, ¿no? Entonces, dicho y hecho lo que se cumplió, lo que se ordenó en el capítulo 25-26 del Éxodo, ya Moisés lo va a hacer de manera física, literal. En el 25-26 Dios detalla, esto tiene que tener tabernáculo de tal medida, tales accesorios, tales divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Detalla claramente Dios a Moisés y le dice, mira, todo lo que tú vas a hacer, esto quiero que entendamos, dice Dios a Moisés, todo lo que tú vas a hacer acá en este tabernáculo solamente es una figura, es una copia, es una réplica de lo que está aquí en el cielo. Cuando vemos la instrucción del tabernáculo, vemos el candelabro, el arca de la alianza, vemos también la provisión de la mesa de los panes, etcétera, todo viene de arriba, dice, ¿no? ¿Hay un santuario en el cielo? Sí, lo vamos a comprobar con Apocalipsis más adelante. Entonces, no es que Dios solamente le dictó, muy posiblemente, según el relato del Éxodo, es que Moisés vio, porque dice Dios a Moisés, tal como viste en el monte, hazlo así, le dice, ¿no? Entonces, se puede tratar de que Moisés, Dios le permitió ver, posiblemente sí, más allá de que Moisés está escribiendo las medidas, el detalle, el material de los utensilios del tabernáculo, muy posiblemente Moisés sí vio el tabernáculo, Dios le permitió ver el tabernáculo que está en los cielos, ¿no? En resumen, ¿qué sería? Que Dios tiene un santuario celestial en los cielos, en su morada donde Él está ahora, y una réplica hizo Moisés, ¿no? Que obviamente tiene mucho simbolismo con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Moisés empieza la construcción del tabernáculo que recibió en el Éxodo 25 por instrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Esto es interesante porque, ¿cómo empieza la construcción? Se necesitaba mucho material. Se necesitaba mucho oro, plata y bronce, que son los tres metales que más se va a usar. También piedras preciosas, telas de púrpura, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta era, muy bien Dios, ¿tú quieres que haga esto? ¿Y el material de dónde va a salir?
Entonces, hemos visto ya en estudios pasados que Dios en el Éxodo le dice a Moisés que el pueblo ofrende, que el pueblo dé de gratitud, ¿no? Que el pueblo pueda tener ese corazón voluntario de dar para la construcción de la casa del Señor. Dicho y Moisés no dice, mira, pueblo, cada uno va a dar a 20 kilos de oro, etcétera. Él no dice eso. Él dice lo que Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Que el pueblo ofrende, que traiga oro, incienso, lo que tengan. ¿Para qué? Para la construcción del tabernáculo. Entonces vemos a una nación hebrea, a una nación israelita que todos van a trabajar, van a aportar. Y es interesante esto porque aquí hay un principio que Dios está enseñando también, la unidad hacia la obra de Dios, ¿no? En este caso es el levantamiento de la casa del Señor. Dios iba a morar ahí y los hebreos están dando oro, dinero, piedras preciosas, telas, púrpuras, perfumes, etcétera, porque era mucho lo que se necesitaba en el pueblo. Pero Dios ha dejado una cláusula importante y esa cláusula es un principio que va a permanecer a lo largo de todo el panorama de la vida. Acompáñame a Éxodo capítulo 35, verso 4, y empieza así la ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Escucha lo que Moisés dice al pueblo. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Está ordenando que todos cumplan? No, está pidiendo que aquel que es generoso, que es bondadoso, que es dador de corazón, que traiga. Y el que no es generoso, pues que no traiga. ¿Qué está mostrando Dios ahí? Que este corazón generoso, y más adelante lo va a llamar un corazón sabio, es aquel que quiere tener la presencia de Dios, que quiere hacer algo por aquel Dios que sacó de la nación de Egipto con semejante poder. Hay corazones que van a querer dar a Dios y Dios quiere eso. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es una dádiva, ¿no? Es cuando das algo sin recibir nada a cambio, porque por gratitud, por honor, en este caso hacia Dios, es por gratitud, ¿no? Gracias Dios, te doy de lo mío en ofrenda tuya, porque tú me lo has dado todo. Eso está enseñando Dios acá, que aquel que tiene un corazón que quiere agradarme, que quiere conocerme, que es agradecido con lo que yo he hecho, el maná, el agua, proveí el agua, me saqué de Egipto con 10 plagas, abrí el mar rojo y la gente sabía estas cosas y Dios está apelando al corazón del pueblo, ¿no? Entonces Dios quiere el tabernáculo, sí, pero quiere que la misma nación, el mismo pueblo, tenga ese corazón de dar, ¿no? Entonces, en todo el capítulo 35 se nos va a hablar de las ofrendas, ¿no? Se nos va a hablar de las ofrendas, pero hay cositas que hay que resaltar como la disposición del pueblo. ¿Qué hemos visto primero en el versículo 5? Un corazón generoso, un corazón que da de corazón, un corazón que da sin ninguna, no sé, sin una adjeción, ¿no? No tiene eso de, ¿y si me devolverán que ganaré de esto? No tiene eso, es un corazón que da sin recibir nada a cambio. Mira el verso 10. Todo sabio de corazón, empezamos con las ofrendas. ¿Y quiénes estaban dando ofrendas? Aquellos que eran generosos, que daban para la obra del Señor. Es la casa de Dios a dar y todos daban. Pero ¿y quién va a trabajar? Ahí era el otro punto, ¿no? ¿Y quién va a trabajar? Muy bien. ¿Qué dice el 10? Todo sabio de corazón de entre vosotros, mira, otra vez Dios está apelando al corazón y a la conciencia. Todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Te das de cuenta? Entonces Dios, ¿qué está apelando? No solamente en la ofrenda, sino también en el trabajo. Todo sabio de corazón, todo aquel que piensa rectamente y justamente. Imagínate tú, en ese tiempo, Moisés se levanta y dice, traigan ofrenda, dice Dios. Y Moisés, ¿a cuánto nos toca? No, pueden traer lo que quieran. El corazón generoso que dé.
¿Te das de cuenta? Está llamando a la conciencia y a la voluntad. Moisés se levanta y dice, imagínate tú también en esa época, dice, ¿y Moisés quién va a trabajar? Porque eso era un trabajo tremendo. Imagínate estar en el desierto, ahí no hay una ferretería donde vayas y compres clavos, no había todo eso. Había un sacrificio tremendo que hacer. ¿Y qué dice Dios? ¿El que quiera trabajar es obligatorio, Dios? No. Entonces, ¿quién? El sabio de corazón. Toda aquella persona que es sabio de corazón, que piensa y juzga rectamente, va a trabajar. No hay necesidad de obligar. La gente mismo tiene que tener necesidad de qué? De Dios. ¿Sabes por qué? Porque el tabernáculo era donde Dios iba a morar. ¿Te das de cuenta? Dios iba a estar en medio de ellos y ¿quién no quería que Dios esté con ellos? Todo el mundo, todas las personas estaban trabajando, pero Dios hace un resalte. El sabio de corazón va a trabajar. Muy bien, los generosos de corazón dan para la obra. ¿Por qué? Porque es para Dios, es en gratitud a Dios. ¿Y quiénes van a trabajar? Los sabios, los que entienden que el trabajo para Dios es superior al trabajo para el hombre. Y eso es un principio que tenemos que aprender y Dios, Cristo mismo lo dijo. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es el mejor trabajo? ¿Trabajar para el hombre o trabajar para Dios? Sin duda es trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque la mejor recompensa eterna, incorruptible, te la va a dar Dios, no el hombre. El hombre te da recompensas o te da un pago físico temporal que se corrompe, que se acaba, que se termina, pero Dios no. Dios no. Por eso nuestro mejor amo, nuestro mejor Señor es Dios, por el cual podemos obrar para Él. Cristo también lo dijo eso, ¿sí o no? Trabajen, no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino haced tesoros en el cielo, ¿sí o no? Haced tesoros allá. Todo trabajo, hermanos, todo trabajo tiene recompensa. En una empresa, cuando tú trabajas, es por un dinero, por un sueldo, ¿sí o no? Porque todo trabajo tiene recompensa. Y Dios, que es un amo distinto, es un gobernante distinto, tiene trabajadores y siervos que somos nosotros, sí, pero sus recompensas son eternas. Y una de las recompensas para la nación de Israel ahora, en estos momentos, ¿sabes cuál era? Que Dios va a venir, su presencia va a estar, yo voy a poder ir a hablar con Él. Valoraban lo celestial, valoraban la obra de Dios, valoraban la casa de Dios. Hoy en día, aunque no estamos trabajando por un templo, por un tabernáculo, la obra también está. Jesús lo dijo, el trabajo es mucho, la obra es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sabes por qué? Porque no hay obreros sabios, porque no hay hombres y mujeres que entiendan que el trabajo, que el desgaste que tiene recompensa, amados hermanos, es la obra del Señor. Alguien lo dijo, el único dinero que vas a volver a ver en tu vida es aquel dinero que inviertes en la obra y el proceso y la continuación del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Te das de cuenta? Por eso a veces yo siempre animo a los jóvenes, tú que eres joven, si me estás escuchando, desgasta tu vida por el Señor. Esta recompensa lo vas a tener en el cielo. Y dice el texto que nuestras obras con Cristo continúan. Todo el trabajo en el Señor no es en vano, dice. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un amo justo, un dueño justo, un soberano justo, que Él sabe cuando lo hacemos como con un corazón sabio, con un corazón como también generoso, dador en la obra. ¿Estás ayudando tú en la obra? ¿Estás como ellos? Porque vamos a ver más adelante que ellos daban y seguían dando hasta que Moisés dice, basta, ya no den, creo que es suficiente. Porque el pueblo entendía que Dios también dio y estamos dando lo que Dios nos ha dado. Eso es gratitud, generosidad, no porque Dios lo necesite, sino que Dios se merece mi gratitud. ¿Estás entendiendo? Entonces, mira los detalles de la construcción del tabernáculo. Saltamos al capítulo 20, hemos visto eso, ¿no? La ofrenda, muy bien. ¿Quién va a trabajar? Corazones, todo eso, ¿no? Corazones sabios. Vamos al versículo 20 y dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón, mira, todo varón a quien, escucha esto, a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio, ah, Dios tenía que estar ahí forzándole, ¿no? No, Dios ya había dicho, esto va a ser voluntario. ¿Y qué te levantaba?
Por trabajo era largo, hermanos. Pasó mucho tiempo para esta construcción, era cansador el trabajo, tanto las telas, costuradas, clavar los palos que iban a ir como estacas, o sea, hacer las herramientas, o sea, era trabajo arduo. Y Dios no quería que lo hagan por obligación. Dios quería que hagan el trabajo para Dios, ¿cómo? Por voluntad propia. Si tú estabas en esa época y Moisés decía, mira, mañana tenemos trabajo, Moisés no tenía que ir a tu casa y decirte, hey, ya pues, ya son las 5, ya hay que ir a trabajar. Él no te decía eso. Tampoco es como tenemos en nuestro trabajo. A las 8 entro y a las 5 salgo. No había eso. ¿Sabes por qué? Porque las personas hacían esto de corazón. ¿Qué te levantaba para hacer el trabajo para Dios? Ahí por si acaso no había alarmas. ¿Qué es lo que hacía? Tu corazón te estimulaba, te daba ganas para trabajar. Dice el texto ahí, mira, y vino todo varón a quien su corazón animó, estimuló. ¿Qué te levantaba para ir a trabajar a la casa de Dios? ¿Qué te levantaba en esa época? ¿Qué levantaba? No decían, Moisés, me está ahí fichando, ¿no? Está ahí colocando vino o no vino, ¿no? ¿Qué te estimulaba para trabajar? Agradar a Dios. Era la obra para Dios. Y dice que todo aquel a quien, ¿qué dice? Su espíritu le dio voluntad. Vemos ahí que Dios está permitiendo al hombre, al pueblo, que ejerza su confianza, su voluntad, su designio. Dios no está obligando, Dios está al hombre la voluntad de que de acceder a la obra de Dios. Muy bien. ¿Y qué hombre lo hacía? Aquel al cual el corazón estimulaba y su espíritu le daba voluntad. Hoy en día también es así. Los que hacemos la obra no lo hacemos por motivaciones personales, sino por la motivación de que Dios merece nuestro servicio, Dios merece nuestras fuerzas, Dios merece nuestras, eh, nuestro tiempo completo, Dios merece lo mejor de nosotros. Y cada hebreo que se levantaba a trabajar hacía eso. Dios, hoy voy a trabajar mejor para Dios. Ayer fallé, me equivoqué en amasar esta madera, qué sé yo, no me equivoqué en hacer esto, pero mañana lo hago mucho mejor y lo hago más rápido. Porque había qué cosa? Motivación. ¿De dónde venía esa motivación? Dios va a venir, es la casa de Dios. Esa era la motivación. Y hoy en día lo que nos motiva a los siervos, ¿sabes qué es? Es que Cristo vendrá. Él vendrá, amados hermanos. Si tú eres un siervo, si tú eres una sierva de Dios, ¿cuál es tu motivación todos los días? ¿Cuál tendría que ser tu motivación para congregarte, para alabar a Dios, para estudiar su palabra? Es que Él te está viendo y Él está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo. ¿Me dejo entender? Dios estaba mirando, no es que Dios dijo, cuando acaben vuelvo. No, Dios estaba mirando cómo el pueblo estaba trabajando por la obra y como corazones bondadosos, corazones sabios y corazones que estimulaban la presencia de Dios trabajaban arduamente en la obra de la casa del Señor, el tabernáculo. ¿Qué motiva a los siervos? ¿Qué te motiva a ti como cristiano, como cristiana? ¿Cómo te levantas todos los días y dices, ayer hice algo, ayer tal vez no oré, hoy voy a orar más? Ayer no leí la Biblia, hoy yo lo voy a leer. ¿Te estimula tu corazón? ¿Tienes un corazón que te estimula? ¿Tienes un espíritu que dice, vamos, hay que hacer más, hay que leer más? ¿Hace cuánto no ayunas? ¿Hace cuánto no dices, Señor, hoy quiero ayunar para ti? ¿Hace cuánto no tienes por lo menos una media hora o una hora de oración a solas? ¿Hace cuánto no haces eso? ¿Hace cuánto no te encierras y solamente tu Biblia, tú y Dios? Hablar con Él. ¿Hace cuánto no haces eso? ¿Hace cuánto no sin necesidad de ir a una iglesia, congregación, le cantas al Señor? ¿Hace cuánto no haces eso? ¿Hace cuánto no te estimulas, no te animas para agradar más a Dios? Es Dios, es tu Dios. Él se lo merece que le cantes. Hermanos, había días y noches que yo estaba acá en mi casa y no necesitaba ir a la iglesia, abría mi himnario y empezaba a cantar a Dios. Me empezaba yo a mí mismo a ministrar, a decir, Señor, este cantar, esta mi voz, recíbela, es para ti.
Y eran noches que estaba en mi cuarto llorando, cantando los himnos al Señor. Porque mi corazón me levanta, mi alma quiere alabarle. Así termina el servicio ahí. Hay que ir a trabajar a la casa de Dios. Levantémonos temprano. Hagamos y no paraba la obra hasta que se construyó. Hermanos, todos somos siervos de Dios. Tú también que me estás mirando, tú que me estás escuchando, eres un siervo y una sierva de Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de siervo eres? ¿Aquel que se estimula o aquel que dice, domingo a las 9, dice, pero más tarde voy a ir? Cuando el pastor dice, ayuno, y vos dices, no, no voy a ir, ¿para qué otro voy a ayunar? ¿Qué tipo de siervo eres? Imagínate tú a ellos, alzando maderas. No, ¿para qué mañana? Lo dejemos para la siguiente semana. Así nunca se hubiera construido el tabernáculo. La obra de Dios avanza cuando hay corazones entregados a la obra por gratitud y amor a Dios. Entonces, cada siervo tiene ese estímulo, esas ganas, porque Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿no? Entonces, la construcción del tabernáculo y la obra de Dios ahora siempre tienen ese principio. ¿Cuál? Dios nos da la voluntad de decidir si vamos a la obra o nos quedamos ahí. Pero una cosa es cierta, Dios nos está mirando. Y cuando llegue el día, cuando nos encontremos cara a cara con Dios, Dios te dirá a ti, ¿qué hiciste? Eres un siervo inútil. Te dije que hicieras esto y no lo hiciste. Desperdiciaste tu tiempo, desperdiciaste la palabra que te di para que la predicaras, desperdiciaste la juventud que te di para que trabajaras para mí, desperdiciaste las fuerzas en otras cosas y no lo hiciste para mí. Por eso el apóstol Juan en su epístola dice que muchos se alejarán avergonzados de Dios. Pero aquellos que han entendido que Dios se merece mis fuerzas, se merece mi intelecto, se merece mi juventud, se merece mi tiempo y se merece lo mejor de mí, Dios un día se va a levantar. Al momento en que nos encontremos cara a cara con Dios, Él te dirá, y espero que sea para todos los que estamos acá, bien siervo fiel y prudente. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes por qué dice entra al gozo? Porque un obrero, un siervo, ¿cómo tiene que llegar al cielo? Cansado, cansado, extenuado, Señor, lo hice, trabajé, prediqué, levanté una iglesia, discipulé, enseñé, visité, oré. Muy bien, siervo, trabajaste, ven, entra al reposo, al Shabbat, al descanso de tu Dios. Hermanos, no hay tiempo para descansar. El mundo está ardiendo en pecado. Y tú que conoces el Evangelio, ¿qué estás haciendo por eso? Dios nos da la oportunidad de decidir. ¿Qué harás tú? ¿Saldrás a trabajar por el Señor o lo dejarás para otro día? Repite una vez más. Dios nos está viendo. Dios te está viendo y está viendo cómo estás ejerciendo tu servicio a Dios, ¿no? Entonces vemos algo similar en nuestra generación, como también vemos algo que aprender de esta generación. Y alguien dirá, hermano, qué bien, ¿y qué hacían las mujeres? ¿No? Alguien dirá, hermano, y los varones trabajando ahí, martillando, cincelando, andando, subiendo tablas, etcétera, no sé. Y las hermanas, ¿qué hacían? ¿No? ¿Qué hacían las mujeres? Para que entiendas, incluso las hermanas que están acá, las mujeres igual trabajaban. Tal vez no levantando ladrillos, bloques, etcétera, o cavando, no sé, levantando maderas o clavando las estacas, tal vez no en ese sentido, pero ¿en qué sentido aportaban las mujeres? Lo que dice el texto. Y mira cómo va a resaltar calificativos de las mujeres. Vamos al 25, 35, 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que había hilado, azul, púrpura, carmesio y lino fino. Pero mira, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó perdón, cuyo corazón las impulsó sabiduría, hilaron pelo de cabra. Ay, a ver, díganme por favor qué difícil era hilar el pelo de cabra. Difícil. Una de las tareas más difíciles para los varones era trabajar con la madera eh, casio, ¿no? Acacio. Muy difícil. Pero las mujeres también la tenían difícil, el trabajo no era fácil. No recuerden que ese tiempo no había maquinarias.
Ahora, ¿qué hacían las mujeres? Alguien dirá, los varones trabajando y las mujeres, ¿dónde estaban? Ah, en la casita, nada más. No, porque el trabajo era de todos, era el pueblo de Dios y era donde Dios quería habitar en medio de ellos. ¿Y las mujeres qué hacían? No solamente cocinaban o alistaban a cosas para los esposos, no. También hilaban y trabajaban, hermanos. O sea, era un trabajo arduo, día y noche trabajando, y no lo hacían con pereza. No es que decían, "Ah, este Moisés, ¿por qué está tan apurado? ¿Por qué no lo acabamos de aquí a unos cuantos años? Pararemos y haremos". No, no paró. Y las mujeres contribuyeron a eso. O sea, el trabajo era arduo. Y así también es el trabajo en la obra del Señor. Ahora, creyentes, hombres y mujeres, estamos trabajando. Así que, hermanita, si tú te congregas, no digas de brazos cruzados, yo solamente soy hermana, así que no puedo pastorear, y Pablo dice que no enseñe, el pastor no más que enseñe. No, las hermanas también tienen el trabajo de ministrar y enseñar a otros. Tienes tú que discipular a las más jóvenes. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Timoteo diría que las ya maduras enseñan a las jóvenes cómo conducirse en la iglesia. Así que tú no digas, bueno, soy mujer y no me dedico a nada. No, no seas perezosa. Haz el trabajo en la iglesia. Haz tu ministerio de predicación de la palabra. Enseña a otros, enseña a las más jóvenes a cómo conducirse y agradar a Dios. Muy bien, entonces en la iglesia, amados hermanos, todos trabajan en la obra. Y cuando digo obra, no me refiero al templo, me refiero a la predicación y a ganar almas a través de la conversión por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pastores, si te dicen a ti, hermanita eres, y tú no puedes ministrar, no puedes predicar, entonces ya sé dónde vas a trabajar para el Señor, en la cocina. Y les hacen congregar a las hermanas con, ahí no sé, con sartén, con su, aquí se le dice huija, ¿no? A eso que levanta la sopa, con cucharas. Error, mal. Basta de pensar que las hermanas, que las hermanitas, las mujeres solamente están para eso. Error, en la iglesia hay mucho que hacer y no solamente es en la cocina. Qué triste que a veces pastores a las hermanas en la cocina le tengan para cocinar, no escuchan ni la palabra, no saben ni predicar, no saben ni evangelizar, nada de nada. Ahí están como muchas Martas, ¿no? No las Martas que están acá, por ejemplo. La Marta de la Biblia, ¿no? Aquella Marta que dice, Jesús, mira, tráele porque yo nomás estoy cocinando. Marta, Marta, afanada. Ella ha decidido bien porque escuchar la palabra. Así que, hermanita, si tienes un lugar donde te dicen, hermana, no puedes predicar, no puedes enseñar, no discipulado, nada, solamente donde, cocina, kermeses, salte de ahí urgente. Salte de ahí urgente. Las hermanas tienen un ministerio, todos somos siervos de Dios. La predicación de la palabra no solamente es a los siervos, a los pastores y a los varones. La predicación de la palabra es para todos. Hermana, Dios no te salvó solamente para que estés limpiando, no, Dios te salvó para que tú seas luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo? Predicando su palabra, seas un candelero que viva a Cristo, ¿no? Entonces, ahí vemos que las mujeres también, ¿qué estaban haciendo? Trabajando, trabajando. ¿Por qué? Por la obra de la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, ¿no? Y así empieza la construcción, la ofrenda, el trabajo. Dios designa a Bezalel para que pueda él dirigir la obra de la construcción de los utensilios que iban a ser en oro, en plata y en bronce, en algunos perlas preciosas, perdón, y empieza la construcción del tabernáculo, ¿no? Qué interesante, porque el segundo templo también se edificaría así con Nehemías y Esdras, ¿no? Un pueblo que estaba confiado en que Dios vuelva a hablar con el pueblo a través del templo, ¿no? Entonces siempre vemos que el templo ha sido construido con un corazón dador y agradecido a Dios, ¿no? Entonces encontramos eso en los primeros, el primer capítulo del Éxodo 35. Después Moisés llega y diría, basta, porque la ofrenda era mucha, ¿no? El pueblo estaba dando, y ahí te das de cuenta que el pueblo sí estaba, no solamente dando, estaba trabajando, ¿no? Entonces Moisés dice, basta, porque ya es mucha la ofrenda, ya hay mucho material. Entonces dice Moisés, cesen de ofrendar, basta de ofrendar, porque ya tenemos material suficiente, ¿no? Y mira cómo empieza la construcción, capítulo 36, verso 8. Capítulo 36, verso 8. Todos los sabios, ¿notas eso? Todos los sabios de corazón. Qué interesante que nos diga todo el pueblo.
Date de cuenta de eso. No dice todo el pueblo y todo Israel, no dice eso. Siempre va a resaltar Dios lo siguiente: sabio de corazón, prudente, aquel que tiene un espíritu con temor a Dios. En este caso, ¿qué dice? Sabio de corazón. Y la palabra sabio se va a repetir mucho. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa, o sea, han dado lo mejor. O sea, no era que se levantaban y decían, así hay que hacer el tabernáculo, así hay que hacer el arca de la alianza, y uno decía, pero Dios ha dicho, no sé, un estándar en el oro que metamos ahí, y alguien dirá, no, mucho oro es algo suave, algo ligero, no tan bueno. No, que dice que todos hicieron lo mejor, quedaron, la obra fue primorosa, fue como Dios lo estipuló, es decir, que se esmeraron, ¿no? Entonces, nos da un principio del servicio también, ¿no? Que cuando damos un servicio a Dios, demos lo mejor a Dios, demos lo mejor a Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, tal vez tú dirás, hermano, no tengo ministerio, no soy predicador, estoy empezando recién, pero este principio guárdalo en tu corazón. Cuando llegue tu momento de obrar para el Señor, ya sea en la calle, predicando a tu primo, tío, vecino, amigo, familiar, hazlo de corazón, hazlo como para el Señor, glorificando al Señor, ¿no? Es por eso que me puse esta meta de hace 5 años atrás. Tú me escuchabas predicar y no atinaba ni uno, no atinaba ni uno, me tartamudeaba, eh, me equivocaba en las palabras y hoy tal vez tú me ves y me escuchas y dices, el hermano sabe cómo hablar de manera fluida, no sé, para mí no, todavía estoy aprendiendo, la verdad, estoy equivocándome en ciertas cosas, pero me hubieras visto hace 5 años, ya, me equivocaba mucho, ya, me equivocaba mucho, muchísimo, pero algo que yo quise es, Señor, si esta es tu voluntad, yo voy a dar lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí. Y si retrocedo hace 5 años y escucho al Fernando de hace 5 años atrás, aquel tenía poca teología, poco conocimiento, no tenía las metas claras, pero fue un proceso que yo avancé y no es que yo digo que Dios me colocó, ¿no? Yo también dije, Señor, yo quiero servirte, enséñame tu palabra, enséñame. Y el ayuno fue muy importante en mi vida, amados hermanos. Y es un recurso que no debemos dejar perder. Siempre el ayuno es clave, amados hermanos. Te lo digo no solamente con la palabra, sino también por experiencia propia. ¿Quieres el Señor? ¿Quieres hacer cosas por el Señor? No solamente es el estudio de la palabra, que es clave, sin duda que sí, pero también el tiempo de comunión, de entrega a Dios. ¿Qué hizo Jesús antes de empezar su ministerio? ¿Qué hizo? 40 días se fue al desierto. ¿Y qué hizo ahí? Estuvo en comunión con Dios, se entregó completamente a Dios para que después comience la obra. Eso fue lo que yo hice. Cuando yo entendí que Dios me estaba llamando al liderazgo, al pastorado también y a liderizar un grupo de hermanos, cuando yo entendí eso, ¿qué hice? Antes de prepararme con la palabra, ¿qué hice? Ayuné, oré, fueron días de ayuno, me estaba entregando a Dios. El conocimiento lo puedes tener. Hay personas que no son creyentes y saben de la palabra, ¿sí o no? Pero lo que te va a marcar a ti como un siervo, como una sierva, es tu comunión con Dios, tus principios hacia Dios. O sea, a veces nos equivocamos y decimos, enseñar qué es, aprender la palabra, no, lo principal que es entregarse a Dios, comunicarse con Dios y tener una completa entrega total a Dios para que sea Dios quien fortalezca mi obra y dé principios a mi andar en la obra. Y que también sea Él quien coseche la obra que sus siervos estamos sembrando por amor a su nombre. ¿Te das de cuenta? Entonces, siempre es antes de un ministerio, antes de una obra, tu entrega hacia Dios, ¿no? Si hoy en día, por gracia de Dios, puedo un poco predicar mejor, saber más cosas, es porque también Dios hizo un trabajo, hizo un proceso en mi vida, ¿no? Entonces, no solamente veas el conocimiento, sino también ve la entrega. Y ahí tú te vas a distinguir también de un siervo que es correcto en el Señor y uno que no lo es, ¿no? Podemos tener teologías, podemos saber mucho de la palabra, pero si tiene la entrega, va a seguir los principios bíblicos, ¿no? Entonces todo se plasma en eso, ¿no? En cómo estamos entregados y estamos dando lo mejor a Dios. Hermanos, Dios se lo merece. Dios se merece lo mejor de nosotros, ¿no? No esperemos pedir lo mejor a Dios
Entonces, así empieza la imagen donde veíamos la división del tabernáculo, ¿no? Entonces vamos a tener que entrar, no vamos a leer todo porque es amplio, pero vamos a resumirlo, ¿no? Desde el capítulo 37 hasta el capítulo 40 nos habla detalle a detalle de la construcción del tabernáculo. Así que vamos a simplificarlo hoy simplemente viendo la estructura, composición y división del tabernáculo de Dios. Muy bien, recuerden que al principio era que Dios quería comunicarse, quería estar en medio de su pueblo. Dios quería habitar en medio de su pueblo, ¿no? Y que el pueblo tenga que ya había estipulado y lo va a complementar también en el 37 para adelante. Entonces, miren aquí un momento. El tabernáculo, los que tienen la imagen, guíense por eso. El tabernáculo, el santuario, la casa de Dios, estaba dividido en tres secciones, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? De estas tres divisiones estaba puesta todo el tabernáculo de Dios. Entonces, las tres divisiones, una vez más, el atrio o patio también como se lo conoce, luego también está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, sigan mirando por acá, por favor, los que están ahí sin la imagen, los que están guiando a eso, está bien también, pero tal vez a ti que no tienes la imagen, descárgalo, hay muchos en internet, así que de ahí puedes ir distinguiendo, ¿no? Repito, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En esta primera parte, que es el atrio, ¿qué había? ¿Qué había en el patio? El altar de bronce para los sacrificios, la fuente, uno, dos, la fuente de la purificación y limpieza, y eso es lo que componía el atrio, el patio, ¿no? Obviamente la entrada, la puerta. Entrabas por la puerta, ¿qué encontrabas? El altar de bronce para los sacrificios. Avanzabas unos pasos más, ¿qué encontrabas? La fuente de purificación, que era como un bañador con agua. Ahorita voy a explicar eso. Solamente estamos viendo los elementos, ¿ya? Así se cierra el atrio y el primer velo está puesto. Y detrás de ese velo, ¿qué estaba? El lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué había, hermano? Había, número uno, la mesa de los panes, ¿ya? Número dos, el candelabro de 7 brazos. Y número tres, el altar de oro para el incensario, ¿no? Repito, uno, ¿qué había en el lugar santo? Recuerda que estamos avanzando. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Qué había? Uno, la mesa de los panes. Dos, el candelabro de 7 brazos. Y número tres, el altar de oro para el incensario, ¿no? Eso componía el lugar santo. Avanzabas un poquito más, ¿qué había? El segundo velo. O sea, hermano, en el tabernáculo había dos velos, sí. El velo que era división, era como una pared, ¿no? El primer velo que dividía el lugar santo con el atrio, el patio. El segundo velo que dividía, que separaba el lugar santísimo con el lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? Hemos dicho, la mesa de los panes, el candelabro de 7 brazos y el altar de oro del incienso, ¿no? El segundo velo estaba puesto y avanzabas, pasabas el segundo velo, ¿qué había ahí? Llegabas al lugar santísimo. Ahí es donde la Shekinah, la presencia de Dios, moraba, descendía. ¿Y qué había ahí? Un solo objeto, el arca de la alianza, ¿no? Entonces, de esa manera estaba compuesto todo el eh, tabernáculo, ¿no? Toda la tienda estaba cubierta de eso, ¿no? Entonces tenía una pared ah, hecha por telas alrededor y división en tres sentidos, ¿no? Entonces ya en la imagen ustedes van a ver y si buscan en Google, en Internet hay mucho, pero mucha imagen acerca del tabernáculo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo parte por parte. Ojo que todo esto apunta a Cristo. En Levítico, amados hermanos, tal vez vamos a detallar paso a paso algunas de las prácticas y rituales que se hacían en el tabernáculo. Pero recuerde que aquí en el Éxodo solamente se está levantando el tabernáculo. Se está colocando, ¿qué cosa? Los accesorios en su lugar. Dios le dijo a Moisés, en tal lugar coloca esto, en tal lugar coloca lo otro, en tal lugar, etcétera. Y así se fue formando
el tabernáculo. No es que Dios dijo, a ver, pero no es que Moisés dijo, creo que el candelabro se vería mejor en el patio. No dijo eso, ¿no? No, no es que Moisés dijo, a ver, ¿dónde colocamos esto? Aquí está más bonito, ahí se más... No, no dijo eso Moisés. Dios fue el que dijo, mira, la puerta, el altar de los sacrificios, él dio la ordenanza de qué accesorio tenía que ir en cada lugar de la división del tabernáculo, ¿ya? Así que fue Dios primeramente. Y todo, hermano, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. En un sentido simbólico del tabernáculo, apunta al Mesías, apunta a Cristo en muchos sentidos, ¿ya? Así que es un estudio muy largo este del tabernáculo, pero te lo voy a resumir en lo siguiente, ¿no? Vamos a la división. La primera división era el atrio, ¿no? O el patio. Ahora, la entrada era solamente para los levitas. Recuerde que ya se había designado la ordenanza de la orden sacerdotal a Aarón y su descendencia, la tribu de Levi, ¿no? Se había designado también a Aarón como sumo sacerdote, ¿no? O, para que entendamos mejor, el jefe de los sacerdotes, ¿no? El principal de los sacerdotes. Entonces, si llevamos nuestra mente, y los que están con la imagen ahí, guíense con esa imagen, entramos por la puerta y vemos ahí qué cosa, el altar de bronce para los sacrificios. Es en ese altar, amados hermanos, donde se sacrificaban los animales. ¿Cuáles eran? Oveja, cabrito, palomillo, paloma, buey, etcétera, ¿no? Entonces, animales limpios que Dios ya había determinado que se sacrifiquen. Entonces, ¿qué se hacía? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, no sé, un hombre hebreo más conocido como Juan, ¿no? El nombre más conocido. Juan pecó, Juan pecó. Y quiere hacer expiación de sus pecados. ¿Y qué llevó Juan? Llevó un cordero, lo preparó y lo llevó. Y dice, mira, Aarón, quiero que hagas propiciación, expiación de mis pecados, ¿no? Quiero que hagas propiciación. ¿Y propiciación qué significa? Anota. ¿Qué significa propiciación? Cubrir o cubierta. Entonces, ¿qué se hacía? Los pecados de Juan por los sacrificios solamente eran cubiertos, no eran quitados, ¿no? Como después con Jesús sería diferente. Entonces, Juan peca y dice, mira, Aarón, tú que eres el sacerdote, quiero ofrendar esto a Dios para que Dios pueda, ¿qué cosa? Propiciar mi pecado. Entonces, ¿dónde se ofrendaba eso? Ahí, en el altar de bronce para los sacrificios. Ahí se hacía el holocausto y se consumía el cordero y la sangre entraba. Y ahorita vamos a entrar en eso, ¿ya? Pero en esta primera parte, ¿qué se hacía? Ahí se hacían los sacrificios y ahí el cordero o lo que se iba a sacrificar se consumía completo por el fuego. Avanzamos un poco más allá. Recuerde que están solamente levitas. No es que cualquiera podía entrar, ojo, solamente levitas, sacerdotes y los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Muy bien. Entonces, o sea, hermano, que nadie podía entrar y ni siquiera a ver el sacrificio, ni siquiera a ver cómo se quemaba. No, tú le dabas el sacrificio el sacerdote y el sacerdote entraba y él lo hacía propiciación y hacía que eso se consuma. No es que tú estás ahí esperando, ¿no? A ver hasta qué hora se va a consumir. No, no había eso. Juan venía y decía, pequé, te doy esto como ofrenda, entrégalo al Señor y el sacerdote hacía todo el trabajo. Él hacía todo el trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, seguimos en la historia. Por favor, atentos. Juan pecó, le dio una ofrenda, un cabrito, no sé, un becerro, un cordero al sacerdote y le dice, pequé y haz propiciación por mis pecados. Aarón agarraba, los levitas agarraban la ofrenda, la colocaban en el altar del sacrificio, sacrificaban, hacían holocausto y se consumía eso y la sangre era la clave, la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Avanzaba el sacerdote después de hacer el sacrificio de Juan por sus pecados, hacer propiciación, avanzaba y para entrar al lugar santo, porque era ahí, escuche, por favor, atienda, si no puede, véame a mí, ya, para que vea cómo estoy siguiendo. Estamos entrando ahorita al tabernáculo, entramos por la puerta y vimos el altar de la ofrenda. Ahora, el sacerdote ofrecía, sacrificaba la ofrenda de Juan, ¿y qué hacía? Tenía que entrar al lugar santo. ¿Para qué? Ahorita te voy a decir.
Pero antes de que entre, mira cómo Dios colocó una cosa. ¿Qué colocó? El lavatorio, la fuente de purificación, o también conocido como la fuente bautismal. No es que él se bautiza, sino que bautismo simplemente es purificación en el griego, ¿no? Y también va a apuntar a la limpieza. Entonces, ¿qué hacía? Pon atención aquí. Aarón o el sacerdote, o los sacerdotes, antes de ingresar al lugar santo, ¿qué hacían? Tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Qué significaba eso? Lo vamos a ver más adelante. Estamos solamente entrando, ¿ya? O sea que sacerdote, sacrificio, ofrenda, holocausto, muy bien. Ahora, antes de entrar eso, a entregar eso a Dios, ¿qué hacía? No, Dios decía, lávate tu mano, lávate tu pie para purificación y limpieza. Muy bien. Así finaliza el atrio. El sacerdote abre el primer velo y ¿qué es lo primero que ve? Ahí, vemos ahí la mesa de los panes y vemos ahí el candelabro. Miren aquí un momento. Supongamos que es un cuarto. El sacerdote abre la primera división, abre el primer velo y a este lado, al lado derecho, estaba la mesa de los panes y al lado izquierdo estaba encendido el candelabro de 7 fuegos, perdón, el candelabro de 7 brazos. Muy bien. Y hermano, ¿de qué era este pan? ¿De qué significaba? ¿No? Entonces, el pan era el maná. Los sacerdotes todos los días tenían que cambiar el pan, porque ese pan se iba a malograr al día siguiente, ¿sí o no? Entonces, todos los días cambiaban el pan. ¿Qué significaba eso? Provisión de Dios. Como Dios en 40 años les ha proveído del maná. Entonces, eso significaba la mesa de los panes, ¿no es cierto? Y al lado izquierdo, ¿qué estaba? El candelabro de 7 brazos, que va a significar la luz. Más adelante lo vamos a ver, pero siga teniendo aquí. El sacerdote entra al lugar santo, ya entró, izquierda, el candelero de 7 brazos, derecha, la mesa de los panes, y ahí en el frente, ¿qué estaba? ¿Qué estaba en el frente? Estaba el altar de oro para el incienso. El incienso, que sabemos por teología que el incienso son las oraciones de los santos. Ahora, pon atención aquí, mira, con calmita, mira, para que entendan. El sacerdote entra, ¿qué hizo? Juan vino, pequé contra mi Dios, por favor, ofrenda esto. Muy bien, ofrendé, hice propiciación, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que entregarle a Dios. Ese era el trabajo del sacerdote. El sacerdote tomaba el sacrificio y en este altar, no está pasando al lugar santísimo, ojo, solamente está en el lugar santo. En este altar, que es el altar de oro para el incienso, ¿qué hacía? Vertía las cenizas. Vertía las cenizas. ¿Y qué hacía el sacerdote? Escuche, no solamente vertía las cenizas, ¿qué hacía? Oraba, intercedía. ¿Cómo? De esta manera. Dios, eterno, fuerte, creador, poderoso, Dios de Israel, perdona a Juan por su pecado, perdona a Juan por su falta, por su rebelión, perdónalo, Señor. Eso es un sacerdote. Un sacerdote es aquel que habla a Dios de parte del pueblo. ¿Me estás entendiendo? Es el sacerdote, ¿qué es? El sacerdote es el hombre que habla a Dios de parte del pueblo. ¿Qué estaba haciendo ahí Aarón? Perdona a Juan. Con este sacrificio hago propiciación y cubre el pecado de Juan, mas no lo quita. Hermano, ¿cuántas veces tenía que hacer eso Juan? Todos los días. El trabajo era arduo de los sacerdotes, era día a día, porque día a día el pueblo que traía ofrenda, ofrenda, pecado, pecado, que Dios perdone, que Dios haga provisión, era continuo, no tenían descanso. Por eso Dios toda una tribu elige para que los trabajos sean menos cansadores, ¿no? Entonces, ahí estamos entendiendo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver siempre eso en el sentido de cómo está trabajando para todos, ¿no? Y vamos a continuar viendo eso. Entonces, ¿están entendiendo hasta ahí? A ver, digan amén, sí, no. ¿O quieren que haga dibujo? Amén. 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 Que bueno, que a veces con ejemplitos aprenden, pues con ejemplitos, ¿no?
Entonces, ahí, mira, estamos recorriendo eso. Ya. Entonces, quiero cerrar lo siguiente. Cristo tiene un cumplimiento desde el Génesis. Y ahorita lo vamos a ver esto del sacerdote, pero también recuerde que aunque Aarón está ejerciendo el sacerdocio, Moisés está ejerciendo el ministerio de profeta. Como hermano, repito, Aarón está ejerciendo el sacerdocio y Moisés está ejerciendo el de ser profeta, aunque también ejerce el ministerio del sacerdote, pero acá, ya cuando empieza de manera formal el tabernáculo y Aarón se hace cargo, ya Moisés está cumpliendo como profeta. ¿Y qué significa eso? Atento, atento. Así como un sacerdote, el sacerdote es el hombre mediador, el hombre que le habla a Dios de parte del pueblo, el profeta es aquel que habla al pueblo de parte de Dios. A ver, una vez más, hermano, ya, con calma. El sacerdote es aquel hombre que le habla a Dios de parte del pueblo. Y el profeta es aquel que le habla al pueblo de parte de Dios. Y Cristo es el profeta y Cristo es el sumo sacerdote. Cristo tiene tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Por eso todo va a ir apuntando a Cristo. Incluso el sacerdocio arónico, como también el ministerio de Moisés, que es profeta, él mismo lo va a decir, ¿no? En Deuteronomio, profeta mayor que mí se levantará, le dice, ¿sí o no? Entonces, vemos ahí cómo se va viendo vestigios de lo que se va a venir más adelante en el Pentateuco. Muy bien, entonces hemos llegado ya al lugar santo. Ahora, alguien preguntará, y hermano, el lugar santísimo, ¿cuándo se podía entrar ahí? ¿Quién podía entrar? ¿Cómo era la cosa de eso? La expiación y los sacrificios eran todos los días, sí, pero el sacerdote solamente entraba hasta el lugar santo. No podía pasar al lugar santísimo. Eso era prohibido, prohibidísimo. Ahora, solamente una vez al año se podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca de la alianza con las tres cosas que estaba ahí adentro. Teníamos también la mesa de la propiciación y también teníamos los dos querubines que estaban mirando hacia la mesa de propiciación y la Shekinah de Dios estaba ahí. ¿Recuerdan quién entró ahí? Dos de los hijos de Aarón entraron. ¿Quién se acuerda de sus nombres? ¿Nadie? ¿Se acuerdan de ese escena cuando murieron los dos hijos de Aarón? Murieron totalmente por el fuego, dice, ¿no? Porque entraron al lugar santísimo, impuros, ¿no? Nabiú y Abiah, creo que es, ¿no? Uno de los nombres de los hijos de Aarón. Entonces, había una prohibición. Del lugar santísimo nadie puede entrar, solamente el sumo sacerdote, pero no cuando él quiera, sino una vez al año. Y eso vamos a estudiar en Levítico 16. ¿El por qué? Ahora, te explico, rapidito. Una vez al año había propiciación grupal o general del pueblo. Esto lo voy a explicar cuando lleguemos a Levítico, ¿ya? Pero solamente quiero que agarres esta idea de las divisiones. Una vez al año, Aarón purificaba al pueblo completo. Todo el pueblo se purificaba una vez al año. Era lo mismo que se hacía las ofrendas en el atrio, pero tenía un significado general. Había dos corderos, ¿no? Uno que era amarrado y uno que era degollado. Al uno se lo soltaba para que muera en la selva comido por animales feroces y uno se lo degollaba, se lo hacía holocausto. Y por esa ofrenda que se hacía una vez al año, Aarón entraba, escuche lo que estoy diciendo, Aarón entraba con la sangre de ese cordero y en la mesa de la propiciación, donde estaban los dos querubines mirando, ahí lo vertía. ¿Y qué hacía Dios? Dios miraba esa sangre y ¿qué hacía? Propiciación de todo el pueblo. ¿Qué es propiciación? Dios estaba cubriendo los pecados. ¿Me dejo entender? Eso es propiciación, cubrir los pecados, ¿no? Él solamente, ese cordero cubría. Por eso, ¿cuánto era? Cada año, cada año, cada año, cada año, ¿no? Entonces el trabajo era
constante. Ahora vamos a ver un poquito lo que simboliza esto, ¿ya? ¿Han entendido? Espero que sí. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Dos velos. División del atrio y lugar santo, y división, lugar santo y lugar santísimo. Muy bien. Entonces, la puerta, obviamente, sin duda es Cristo. Sin duda. Todo va a apuntar a Cristo. Porque recuerda una cosa, ¿qué dijo Dios? Yo quiero estar en mi pueblo, en medio de mi pueblo, sí, pero de los propósitos de Dios, ¿cuál era? Que el pueblo pueda venir a mí. Y el tabernáculo era eso, el lugar donde el pueblo podía venir ahí. Y para eso, ¿qué tenía que ver? Un lugar donde tenía que haber una entrada. Y la entrada para llegar a la Shekinah, a la presencia de Dios, sin duda es Cristo. Él es, él mismo, yo soy la puerta. Yo soy esa puerta que te da acceso a Shekinah, a la gloria de Dios el Padre. Avanzamos un poco y vemos en el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, sin duda eso también representa a Cristo. El bronce, amados hermanos, las tres cosas, los tres metales, bronce, oro y plata, tienen un significado en el tabernáculo que se va a ver reflejado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el bronce significa sufrimiento. El altar de bronce, que donde se sacrificaban los animales, simbolizaba el sufrimiento que el Mesías iba a tener en la cruz del Calvario. Avanzamos en el atrio y vemos ahí la purificación, la fuente, o lo conocemos nosotros los latinos como un baño, una fuente, ¿no? Donde se lavaba las manos y se lavaba los pies el sacerdote, eso significaba limpieza y pureza, algo que nos dice a nosotros Jesús, porque él mismo diría, ahora vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho, ¿no? Entonces la limpieza es muy importante. ¿Qué está enseñando Dios al sacerdote ahí? Si quieres pasar al lugar santo, tienes que estar limpio. Y para llegar a la presencia de Dios, ¿cómo tenemos que estar? Limpios. ¿Y cómo nos limpiamos? Con la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos simbolismos ya en el Nuevo Testamento. Vemos una limpieza a la cual Dios quiere. Ahora esto quiere una limpieza espiritual. Y eso lo vamos a ver un poco más entendido en Levítico, porque la limpieza de Levítico es diferente, es más fuerte. Dios está mostrando ahí que va a haber una limpieza espiritual, interna. Quiere que veamos cómo estamos por dentro, nuestra condición. Si estamos sucios, si estamos con pecado, Él quiere corazones limpios y para eso se necesita mucho el arrepentimiento que Aarón nos va a enseñar en Levítico capítulo 15 y 16, ¿ya? Entonces, así finalizamos el atrio, entramos a el primer velo y vemos ahí la mesa de los panes. ¿Qué significaba eso? Obviamente, provisión. Dios está proveyendo al pueblo los 40 años, Dios no hizo faltar maná. No hizo falta, hermana. Dios proveyó, y Jesús llega y dice, vuestros padres comieron el maná y perecieron. Ellos, como se dice en la escritura, comieron pan del cielo, pero Jesús dice, no. Moisés no os dio a comer el pan verdadero, el pan del cielo. Yo soy el pan que vino del cielo, dice, ¿no? Entonces dice, el que coma de mi carne no tendrá hambre jamás. Es decir, que Dios va a proveer. No solamente vino Dios Cristo a traer una provisión física o material, Cristo vino a traernos una provisión eterna en el sentido espiritual. La necesidad del hombre, ¿cuál es hoy en día? Comida, bebida, si no eso vamos a morir, pero Cristo viene y dice, yo soy lo que realmente necesitas, no un pan, porque al día siguiente vas a volver a querer pan, vas a tener hambre, el agua también. Yo soy aquel pan que sacia tu hambre, yo soy aquel agua que sacia tu sed. Cristo está trascendiendo el tabernáculo hecho por hombres y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy aquello que Dios ha proveído. Como diría el apóstol Pedro en su carta 1:18, Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó el sacrificio de su Hijo para que nosotros podamos hallar redención. Cristo simplifica todo lo que es el alimento espiritual y la provisión de Dios para acercarnos al lugar santo donde mora Dios, en este sentido del tabernáculo, ¿no? El candelabro de 7 brazos. Es interesante esto porque también los sacerdotes tenían que
estar atentos de que la llama no se extinga, ¿no? Tenían que estar cuidando todo eso, que todo esté cerrado, que no entre frío, que no entre viento, o sea, el trabajo era extenuante. Pero el trabajo de los candeleros era iluminar, porque ojo que ahí solamente tenía que iluminar este candelabro, que significaba que Dios ilumina y no necesita del sol, no necesita de las estrellas, porque ese tabernáculo, esta lámpara lo, lo mantenía con luz. ¿Qué muestra eso? Que Dios es la luz del mundo. Cristo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, los candeleros representan no solamente que el pueblo va a brillar con la luz de Dios, sino también que eso vemos en el Apocalipsis, cuando los 7 candeleros brillan por la luz de Dios. En pocas palabras, el candelero no resplandecía por su propia luz, sino que eran simplemente objetos donde la luz de Dios, en este caso del tabernáculo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios iluminaba todo el tabernáculo. Así también Cristo vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy aquello que está iluminando la gloria, el poder y la majestad de Dios. Y cuando él dijo en Juan, yo estoy un poco de tiempo, yo soy la luz y esta luz se irá, ¿qué dijo? Vosotros seréis la luz del mundo. Y en Apocalipsis esto se aclara porque dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias, son también 7 tipos de creyentes que han existido, que existirán a lo largo de esta dispensación de la iglesia. Ahora, el candelero no brilla por sí solo, el candelero solamente es útil porque está llevando la luz de otro, en este caso de quién, la luz de Dios. Los creyentes brillamos con nuestra propia luz, no, brillamos con la luz de Dios. La luz de Dios, la gloria de Dios, la virtud de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios es la que nos hace iluminar este mundo de tinieblas de Pablo en Filipenses capítulo 3. ¿No? Somos luminares de este mundo. Entonces va a tener una representación al pueblo, en este caso, en esta dispensación, a la iglesia, que va a brillar con la luz de Dios, no luz propia, luz de Dios, ¿no? Aquí hay algo teológico que vamos a ver en Levítico, ¿ya? Después vemos, amados hermanos, vemos esto del candelero y vemos, esta es la parte que quiero llegar, el altar de oro para el incienso. ¿Qué hacía Aarón en el altar? ¿Qué hacía? Oraba, intercedía. Señor, perdona, propicia. En la cruz, escuchen por favor, en la cruz, Cristo no solo fue la ofrenda, Cristo fue el sacerdote. En la cruz, la ofrenda y el sacerdote fue Cristo. ¿Qué hacía el sacerdote? Tomaba la ofrenda y la llevaba ante Dios. Con esta ofrenda propicia, perdona el pecado de tal, tal, tal. ¿Qué hizo Cristo? Con su propia sangre, él fue hacia el altar delante de Dios y dijo, hecho está, consumado es. Lo hice, lo cumplí. Con esta sangre de tu Hijo derramada en esa cruz por amor al mundo, esta sangre hizo perdón de pecados. ¿Y qué hizo Cristo? No solamente le dijo, Señor Padre, aquí está, no, él rogó, intercedió, oró, entregando su sacrificio a Dios. Y ahí, ¿qué hizo Dios el Padre? Lo glorificó hasta lo sumo, dándole un nombre que sobre todo nombre y que sobre todo sobre este nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a Hebreos. O sea, hermano, quiero decirte lo siguiente. Mira, vamos a Juan primero, ¿ya? Juan, vamos a ir. Juan capítulo 17. Cristo oró también de esta manera, intercediendo por sus discípulos, ¿no? Antes de su partida. Juan capítulo 17. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Juan 17, verso 9. Juan 17, verso 9. Juan 17, 9. Mira, yo Amén. ruego por ellos. Adelante, hermano, adelante.
Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Yo ruego, súplica. ¿Qué hacía Aarón? Suplicaba, pedía, clamaba, oraba a Dios para que Dios pueda perdonar. No, no era así nada más, aquí está la ofrenda como tú dijiste y perdónalo y ya está. No era así. El sacerdote tenía que interceder y un atributo del sacerdote, que lo vamos a ver en Levítico, es la oración. Es la oración fuerte, clamante, agonizante, porque el sacerdote, escuche, está representando pues a Juan, al Juan que pecó y que dio la ofrenda. Juan tenía que orar, ¿sí o no? Claro, pero el sacerdote está intercediendo por Juan como si él hubiera pecado, como si él estuviera pidiendo perdón. Aarón que decía, perdónalos, él se ponía en el lugar del pueblo. ¿Qué hizo Cristo? Él llevó nuestros pecados y el apóstol Pablo diría que aunque no conoció pecado, el Padre le trató como pecador. En la cruz, Cristo estaba haciendo nosotros como pecador. Él era pecador en la cruz para Dios. Y él dice, Señor, perdónalos. Estaba clamando, implorando por nosotros. Ahora, quiero que vayamos al tiempo actual. Escuche lo que voy a decir. Creyentes que han sido limpiados por la sangre de Cristo, que han nacido de nuevo y que tienen la llenura del Espíritu Santo, que han sido sellados por Dios, pero siguen fallando, siguen pecando. Si la iglesia falla, sí, se equivoca. Dice el apóstol Juan en su carta, en su epístola, el que dice que no tiene pecado le hace mentiroso. Pero para eso tenemos a Cristo, nuestro abogado. Ahora, esa palabra lo vamos a entender juntamente con Hebreos, porque abogado no solamente es aquel que aboga, sino que también va a interceder con clamor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice esto cuando alguien peca? Ejemplo, el hermano Fernando, por ejemplo, pecó. Yo me voy a poner a mí como ejemplo. El hermano Fernando falló, se equivocó y, y, y merece castigo. Pero Dios es mi Padre y apelo en el nombre de Cristo. Y Cristo, ¿sabes qué hace? Ruega, ora al Padre. ¿Cómo? Como sumo sacerdote. Por eso en Hebreos, vamos ahí, ¿qué dice? Cristo, ¿qué está haciendo? Está intercediendo ahora por la iglesia. No es que él ya está ahí sentadito a la diestra y pecó Fernando, bueno, ya lo salvé. No, él cuando peca Fernando, peca uno de sus hijos, ¿qué hace Cristo como nuestro sumo sacerdote? Está intercediendo, está volviendo a rogar lo que hacía Aarón con Juan. Juan venía un viernes, muy bien, Juan volvía el día lunes y Juan volvía el día miércoles, volvía el día domingo. ¿Por qué? Porque Juan pecaba. ¿Y qué hacía Aarón? No es que decía, este Juan no entiende. ¿Qué hacía Aarón? Tomaba eso y decía, Señor, perdónalo. Eso hace Jesús. Cuando un creyente peca, amados hermanos, Jesús, Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede aún hasta el día de hoy delante del Padre. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos ahí un momento. Hebreos capítulo 9, eh, vamos al 11, ¿ya? Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no en esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerro, sino por su propia sangre. Escuche esto, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna, perdón de pecados. Cristo quitó los pecados. Por la sangre de Cristo, por la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo Moisés anunciado todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y demás de estos, y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, lo que Cristo hizo en el santuario fue acercarse a Dios, llevar su ofrenda, llevar su sacrificio y limpiar de pecado a aquellas personas que iban a acceder con confianza a este derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, Él intercede también con nosotros y recuerden que ahí había un velo, ¿no? Pero cuando Cristo va al santuario original, al santuario celestial, Cristo no solamente, Cristo no es como el Aarón que entraba una vez al año, aunque es una simbología de Cristo va a entrar una sola vez para siempre en cuestión de expiación de pecados, pero Él va a entrar a la presencia de Dios porque es el Hijo de Dios. Ahora, cuando entra al lugar santísimo, recuerden que cuando Él muere, la tela del templo se ha rasgado, se ha roto. ¿Cuál velo se ha roto ese día? ¿El primer velo que separaba el atrio del lugar santo? No. El segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo murió, Él nos abrió el acceso al Padre. En el tabernáculo de Moisés, nadie tenía acceso a la Shekinah de Dios, a la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes hacían intercesión, intervenían por el pueblo. Muy bien, lo que el pueblo quería decir, Aarón lo transmitía. Ahora, Cristo ha abierto, ha roto esa pared y dice, entremos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Hebreos capítulo 4. Podemos ingresar a la presencia de Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha abierto esa puerta, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí la presencia de Dios. Y por último, el arca de la alianza, que obviamente representaba el juicio de la casa de Israel, pero lo más importante es que descendía la Shekinah y la presencia de Dios, ¿no? Entonces, Dios en el Antiguo Testamento está colocando un principio, quiero habitar en mi pueblo, quiero estar con mi pueblo, quiero comunicarme con mi pueblo. Ahora, este antiguo pacto era defectuoso porque el nuevo pacto sería mucho mejor. Ahora, ¿en qué tabernáculo Dios mora hoy en día? Nosotros somos ese tabernáculo. Pablo dice en Corintios que somos tabernáculos, somos el templo de Dios viviente y que Dios mora en nosotros. Este Dios que descendía al arca de la alianza y que nadie podía tener comunión con él, solamente los sacerdotes, este Dios habita en nosotros y nosotros necesitamos solamente de la intervención de Cristo para acercarnos al Padre. No necesitamos tanta cosa, lavamientos, rituales, no, nada, solamente dice el texto en Hebreos, como Cristo entró al lugar santísimo y llevó la ofrenda, pueden pasar confiadamente ustedes que han aceptado a Cristo como su Salvador, entren y pueden hablar directamente con Dios, cosa que nadie podía hacer en el tabernáculo, solamente Aarón. Pero ahora los creyentes podemos hablar directamente con Dios. Qué interesante, qué impresionante eso, ¿no? ¿Cómo Dios ha hecho eso? Fácil. Antes que Dios habite en nosotros, ahora la iglesia, los creyentes, el tabernáculo de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios, se hizo carne en el cuerpo de Cristo. Por eso Isaías, cuando profetizó acerca del nacimiento de Cristo, ¿qué le dijo? Una virgen concebirá y pondrá su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando Cristo se ha encarnado, Cristo era el tabernáculo de Dios. Cristo
Cristo era el templo. Dios estaba en Cristo. Vamos a Juan, vamos a finalizar con eso. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 16, ¿ya? Vamos a leer desde el 14. Vamos a leer desde así, 14. 1, 14. Y aquel verbo, ese verbo es Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo Juan? Cristo se ha encarnado, aquel verbo se hizo carne y estaba reflejando la gloria de Dios. Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Te das de cuenta? En su primera venida, Cristo estaba reflejando todo lo que Dios es. Cuando Él muere y asciende al cielo, envía al Espíritu Santo para que Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, more y haga tabernáculo en nosotros. Por eso Pablo en Corintios, ¿qué dice? No cuiden el tabernáculo de Dios, cuiden el templo de Dios. Aquel que quiere destruir el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora, Dios, ¿cómo se comunica con las personas? ¿Cómo se comunica con su pueblo? Esto ya es individual. Dios se comunica individualmente con cada creyente. Dios está en nosotros y a través de nosotros está haciendo su obra. Wow. Imagínate eso. Dios está ya en nosotros. Por eso el Antiguo Testamento que dice, y Dios está con su pueblo. Y Dios habitó con su pueblo. Pero ahora, ¿cómo es? Dios está en su pueblo. En nosotros está Dios. Por eso es que Cristo dijo que nadie puede venir a mí que nadie puede al Padre sin que crea en el Hijo, ¿no? Porque es el camino, la verdad y la vida, y cualquiera que tiene al Hijo tiene al Padre, y cualquiera que rechaza al Hijo, a rechazarlo al Padre, porque Cristo fue la expresión completa de Dios. Entonces, el tabernáculo del primer pacto era el cumplimiento de Cristo en el nuevo pacto. Todo, el pan, la ofrenda, el altar, los sacrificios, etcétera, 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 todo donde se estaba cumpliendo en Cristo. Incluso el tabernáculo y también la Shekinah de Dios que descendía en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, vemos ahí el cumplimiento y vamos esto a abundar en Levítico. No te pierdas este estudio de Levítico, donde vamos a abundar mucho más acerca de los sacrificios, las ordenanzas, los lavamientos, qué tipo de sacrificios había, las fiestas anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí llegamos al final de Éxodo y concluimos con lo que dice Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 40, verso 34 para adelante, y así es como finaliza el Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo, ya Moisés edificó el tabernáculo, se acabó, se ordenó todo, y mira lo que pasa. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. También era guía. Por eso el tabernáculo era portátil, era armable y desarmable. Avanzaban y se volvía a armar el tabernáculo, ¿no? Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y así finaliza el Éxodo y Moisés nos va a detallar las ordenanzas, ritos y también las fiestas anuales, las fiestas de Israel, el Shabbat y la purificación del pueblo, y todo esto en la tribu de Leví. Por eso el siguiente libro se llama Levíticos, que ahí nos va a enseñar paso a paso lo que se hacía dentro del tabernáculo, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Continuamos la siguiente semana con introducción al libro de Levítico. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes. Espero que hayan aprendido un poquito del tabernáculo. No se pierdan Levítico, que vamos a
abundar un poco más. Y bueno, que rescatamos de todos los principios básicos, el trabajar por el Señor, el ver que Cristo es el cumplimiento, y si no fuera por Cristo, amados hermanos, ¿qué sería de nosotros? Él es nuestra ofrenda, la ofrenda perfecta, el sacerdote perfecto, eterno, y Él es aquel hombre que dio la vida por nosotros, y gracias a Él es que tenemos acceso a Dios el Padre, y podemos llamarle Abba Padre, Padre mío, Padre Santo, y nos ha adoptado en su familia por la expiación de nuestros pecados que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, que Dios pueda guiarte y que estos estudios puedan ser de edificación para ti y para los tuyos. Bendiciones.